Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia de Ventana Abierta. Estamos nuevamente con ustedes en este último programa de esta semana. Y bueno, con la conmoción de la llegada, del arribo de su santidad, el sumo pontífice Francisco, a la ciudad de Lima, al Perú. Y justamente vamos a hablar de eso, de las emociones. ¿Qué cosas son las emociones? Son una conmoción orgánica, cotidiana, que nos sacude y cambia nuestro estado de ánimo. Por eso hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas. Y todo esto está influenciado por el sistema neurovegetativo. ¿Qué es ese sistema neurovegetativo? Es como una especie de columna vertebral donde están ramificados todos los nervios de nuestro organismo. Y hay un sistema simpático, que es el que nos produce una dilatación del corazón, taquicardia e inclusive hipertensión. Y lo contrario es el parasimpático, otro sistema que hace que se reduzca el corazón, no haya taquicardia y más bien funcione a mucha velocidad el estómago. Entonces, las emociones influyen en nuestro estado orgánico. Y hay emociones positivas, por ejemplo, la alegría es una emoción elemental, primaria, pero también hay otras que son el rencor, el odio, la violencia, el disgusto. Pero hablaremos de las emociones que tienen una interactividad social, que tienen un trasfondo cultural. Por ejemplo, el aprecio, el orgullo, la satisfacción. Entonces, ese conjunto de emociones influencian directamente en nuestro bienestar, porque son emociones cotidianas, diarias. La manera como podemos administrarlas y tener la serenidad, la sensatez, el equilibrio para que estas emociones no golpeen nuestro estado de ánimo, es parte de una propuesta de salud. No tengamos ese odio envejecido que se llama rencor y que a veces es venganza y que lamentablemente aflora mucho en la actividad cotidiana de las personas. Aprendamos a desprendernos de esas emociones negativas y tengamos emociones positivas como las que entendemos deben haber sentido cientos de miles de peruanos con el arribo del Papa, por lo que representa, por la emoción que transmite. Para otros será una emoción menos intensa e inclusive de rechazo, pero al fin y al cabo, emoción. Pensemos qué es lo que puede suceder de aquí a 10, 15 días cuando estemos en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Qué cantidad de emociones frente al espectáculo, frente al derroche, frente a la música, frente a la festividad de la propia Virgen, a la asistencia al templo, etc. Esas emociones que son diarias debemos aprender a controlarlas, de tal suerte que no sean positivas, que no sean benéficas. No nos dejemos arrastrar, por ejemplo, con la envidia. Hay mucha gente, o la venganza. Hay mucha gente que dice: la venganza es un plato que se come frío, y uno va esperando, calculando, hasta poder obtener una ganancia en contra de otra persona. Y otra de las peores emociones son los celos, por ejemplo. Si ustedes leen a Shakespeare en Otelo, el mercader de Venecia, van a saber cómo fue inducido por Yago para hacerle la vida imposible a Desdémona, que al final termina matándose, porque no tiene capacidad para persuadirlo a Otelo y decirle que efectivamente es fiel, que lo ama, pero los celos corrosivos destruyen la armonía y la posibilidad de que haya felicidad en la pareja. Entonces aprendamos a distinguir cuáles son las emociones malas, las emociones positivas. Tengamos alegría, aprendamos a reír, aprendamos a sentir que la vida es un don y una posibilidad que fortalece nuestra salud. Y no hay mejor bien que la salud por encima de cualquier circunstancia. Y además, no olviden, la salud se construye diariamente, porque es un estado anímico, somático, corporal y social, que conjunto de relaciones establecemos para tener buenas y óptimas respuestas y condiciones para ser felices, para estar tranquilos y para influir en nuestro entorno familiar, que es el fundamental. Con esta reflexión nos vamos a hablar también sobre un tema con nuestra invitada especial, en que engalana nuestro programa, Flor de María Peñaranda Santander, con la que hablaremos con ella después de este breve corte del programa.
gratas informaciones. Hay personas que viven en la ciudad de Lima, que viven en Arequipa y ven este programa en directo. Cosmos TV Radio por internet, y entonces estamos llegando con estas propuestas, estos mensajes y nuestras conversaciones a la población puneña que radica en las ciudades de Arequipa, de Lima y de otras partes también, según nos informa Jaime Ardiles Franco. Pero ahora vamos a conversar, como hemos anticipado, con nuestra invitada especial. La satisfacción, el bienestar, el confort, la comodidad de estar en un centro laboral. Muy buenas noches, Flor de María Peñaranda, por estar aquí. Eres responsable del área de bienestar de la DIRESA. ¿Cómo te encuentras en este trabajo? Bueno, antes que nada, un saludo para toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Y bueno, ante la pregunta, yo me encuentro muy satisfecha laborando en la unidad de bienestar. Recién estás poco tiempo, ¿no? No realmente, estoy hace 2 años y un poquito más, tratando de realizar las labores que me han encargado. Y es para mí más que un trabajo, creo que es un hobby, estar frente a lo que es la unidad. Es excelente porque generar bienestar, si uno no tiene una tranquilidad y un bienestar, pues la cosa es una especie de horca caudina o si no de vía crucis, ¿no? Entonces el que te sienta satisfecha es excelente, ¿no? Y entonces estás desplegando un trabajo que entiendo debe estar conformando a la gente del centro laboral. Definitivamente, ¿no? La labor que estoy realizando siempre está con la cautela de no fallar a mis compañeros, a las personas que están esperando algo de la unidad a la cual yo represento, ¿no? Trabajo siempre, todo el tiempo estamos pendientes de las necesidades de los trabajadores y nosotros nos llevamos siempre a través, o nos conducimos a través de un plan de trabajo, Claro, anual. Y ahí en ese plan de trabajo, que debe tener varios componentes, lo que se busca es la satisfacción personal. ¿Tienes cómo medir esa satisfacción? Porque a veces se percibe por la manera tranquila en que se aproximan a tu oficina, no hay una premura, no hay urgencias, no hay malestar. No, malestar no se percibe en realidad, pero sí a veces hay momentos en que los trabajadores solicitan una orientación, un apoyo, hasta un consejo. Y de vez en cuando también se suscitan ciertos pequeños conflictos, al cual yo tengo que a veces hacer el papel de mediadora, de conciliadora, porque esa es la función que tenemos que realizar. Además, ¿no? Una especie de soporte anímico para los trabajadores. Aludiste a un plan anual que debe tener componentes. Cuéntame cuál es el primer componente en el que te lleva más tiempo. Sí. Como todo plan de trabajo, ¿no? Es como decía, es como una mano, ¿no? Que el plan de trabajo tiene sus diferentes componentes, en este caso serían los programas. Nosotros tenemos 5 programas dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no? Uno de los programas más importantes en este momento es lo que es la salud ocupacional. Eso nos ocupa la mayor parte del tiempo. En segundo lugar está la asistencia individual y administrativa, ¿no? Que los trabajadores necesitan día a día, en cada momento. Flor de María, esto de la salud ocupacional o del bienestar ocupacional de este programa, ¿cuál es la tarea inmediata que hay que realizar ahí? Bueno, como definición, lo que es salud ocupacional es ver que todos y cada uno de nuestros trabajadores labore en forma segura, para empezar, ¿no? Si ellos se sienten seguros en el centro de trabajo, van a sentirse también satisfechos, van a sentirse de repente protegidos durante su jornada laboral. Tenemos que ver que la infraestructura, el confort, el clima laboral sea lo mejor, el más óptimo que se pueda conseguir con nuestros trabajadores. Ahora, nos has aludido a una salud preventiva. Eso se refiere a la propia salud del trabajador, cómo cae enfermo, cómo tienen problemas de cansancio y piden un día de compensación laboral. ¿Cómo lo estás planteando? Como salud preventiva, ¿no? Lo que dentro del plan de trabajo se ve que tenemos un chequeo anual a nuestros trabajadores. Entonces, todos los trabajadores tienen que chequearse anualmente. En el plan de trabajo se ha proyectado esto para el mes de febrero. Tenemos la fortuna de tener la colaboración de eSalud. Ha sido una suerte de convenio que tenemos con eSalud, quienes nos brindan de repente personal médico, para que entonces, frente a eso, nosotros detectamos a los trabajadores que de repente presentan... Que potencialmente pueden tener más tendencia a caer en el mal, ¿no? Tienen riesgos potenciales, ¿no? Y luego de ello, nosotros
casi seleccionamos a estas personas y con ellos trabajamos durante todo el año para superar precisamente esos riesgos que están presentando. El año pasado realizamos la misma actividad y detectamos a 20 personas que tenían potenciales riesgos de salud. Hipertensión alta, triglicéridos o sobrepeso, ¿no? Sí, hay muchos trabajadores que no hay mucha actividad física. Entonces ahí estamos entrando a un espacio, lo recreativo, que podría ser contraproducente, ¿no? Uno viene a trabajar y entonces no tiene por qué distraerse ni perder tiempo con lo recreativo, con lo recreacional, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, definitivamente. Muchas personas de la parte externa ven las actividades al aire libre como una suerte de abandono del trabajo. Sin embargo, tenemos que ver que los trabajadores tengan actividad física, momentos de movimiento físico. Entonces, se busca de repente fechas claves como para que un grupo de trabajo no podemos abandonar definitivamente la institución, porque las labores tienen que ir continuamente, no se puede dejar. Sin embargo, por grupos salimos a correr, hacemos los días viernes ejercicio físico en la plataforma de la institución, es por 45 minutos a más tardar, todos ellos hacen una suerte de baile, aeróbicos y todo eso. Entonces, eso ayuda a que los trabajadores oxigenen, inclusive puedan controlar el sobrepeso, que el sobrepeso es un factor muy grande de riesgo. Ahora, el trabajador pues a veces tiene penurias en su casa y esas penurias las traslada al centro laboral. ¿Hay posibilidades desde que la oficina de bienestar que tú conduces se pueda abordar y conocer cuál es la problemática que el trabajador padece en su familia? Sí. Y que a veces la traslada al centro laboral, ¿no? Definitivamente. Nosotros, bueno, hemos tenido el año pasado, el anteaño pasado también algunos casos que los hemos tipificado como casos sociales. Si bien es cierto, todo es estrictamente confidencial, ¿no? A veces la familia, el entorno familiar influye en que el trabajador se encuentre en un estado de insatisfacción laboral. Entonces, esta persona de repente no realiza sus actividades como se espera, como se desearía. Hay de repente ausentismo laboral, de repente la producción no es la óptima, la que se espera, y los compañeros a veces son los principales inquisidores, auditores de los propios compañeros. Y en lugar de apoyar al compañero al trabajar y decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? A veces dicen, no, tú no estás haciendo nada, tú no sirves para nada, etcétera. Generar predisposición para la solidaridad, para el entendimiento es bien complicado y es un proceso más largo, sí, ¿cierto? Es un conjunto de sensaciones que todos ellos tienen y es tan difícil trabajar con eso porque no siempre se reconoce el estado de ánimo del trabajador, porque cuando un trabajador está insatisfecho, puede ser laboralmente o familiarmente, entonces a veces no lo expresa, pero su expresión es al final de la jornada, durante la jornada, sin que lo diga, sino con actitudes. Sí, y las actitudes a veces es como un ambiente que está viciado, donde no hay oxígeno y todo el mundo está pues contaminándose. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Ahora, en tu gestión hay un soporte, entiendo, por otras estrategias, salud ocupacional o salud mental. ¿También estás con ellos trabajando? Se trabaja con todas las estrategias según las circunstancias, según la coyuntura. Salud mental sobre todo, ¿no? Para ver, de repente algún trabajador requiere una sugerencia, un consejo o una terapia, no sabemos, ¿no? Y se le deriva al psicólogo. Y el psicólogo muy gentilmente en varias ocasiones nos ha apoyado. Con alguna asistencia, alguna persuasión, los psicólogos, sí, asistencia profesional inclusive. Ahora, el edificio de la DIRES es un edificio moderno, pero a veces los ambientes no son los adecuados. ¿Cómo puedes intervenir para que este ambiente sea lo más agradable, hayan los espacios suficientes para que uno pueda desplazarse y producir óptimamente, ¿no? Sí, nosotros tenemos también ahí dentro del programa, del plan de trabajo, un programa de mejoramiento de la infraestructura institucional. En él estamos viendo, por ejemplo, que la seguridad en sí del trabajador, que las escaleras tengan antideslizantes. No nos gustaría tener un accidente de que ya pasó, que un compañero de repente pueda caerse las gradas de un resbalón, etcétera. Eso, buscar también que los trabajadores se sientan cómodos dentro de su oficina, ¿no? Definitivamente. No podemos nosotros ir y arreglar la oficina, pero sí se les puede motivar y decir, no, este ambiente está cargado de papeles porque no los acomodan,
Bueno, y mañana va a haber un día de limpieza en la DIRES, entonces supongo que eso no solamente va a significar hacer ejercicios de trasladar y de botar los documentos que no sirven, sino también una especie de recreación, de alegría, de confraternidad entre los trabajadores, entra a tallar ya varios componentes de nuestro plan de trabajo. Ahí los trabajadores pues hacen actividad al aire libre, porque tienen que salir, ¿no? Hacen ejercicio físico, ¿no? De repente se comunican unos con otros. Claro, se empeñan en resolver cosas, conversan, ¿no? Claro. A veces bromean, y eso es muy importante, porque a veces las bromas, en el buen sentido de la palabra, esta broma hace que los trabajadores se relajen un poquito, porque esbozar una sonrisa, o sentir la alegría, o sentir de repente la gracia de una palabra, hace que salgan las emociones, salgan las sensaciones y las emociones positivas de las que hemos hablado inicialmente, es decir, saber reír, saber alegrarse, saber sentir también cómo es el otro. Esa diferencia es fundamental, el otro. O sea, yo siempre digo, mis ojos no son ojos porque te miran, sino son también porque tú los ves. Es decir, yo también tengo mi mundo interior y habría que aprender a respetar esa interculturalidad que existe entre las personas que trabajan en un mismo ambiente, ¿no? Las diferencias que tenemos. Ahora, Flor de María, hay una especie de, digamos, de protocolo. Es decir, cómo tienes la ficha, cómo conoces a cada trabajador, etcétera. ¿Hay un seguimiento que pormenoriza esto y lo particulariza? Sí, es bastante particular, bastante detallado, y eso se renueva periódicamente, ¿no? Yo tengo que saber dónde vive el trabajador en primer lugar, ¿no? Si es necesario hacer una visita domiciliaria o de repente una visita, una comunicación urgente a su familia. Dios no lo permita, puede haber algún percance, alguna contingencia que tenga que obligarme a recurrir a su familia para poder realizar o resolver el problema. Eso por un lado. Y la ficha es pormenorizada, número telefónico, grupo sanguíneo, a quién se acude en primer lugar, a quién debo llamar si es que hubiera una necesidad. Y eso pues se tiene que renovar permanentemente. A veces el trabajador no sabe que tengo sus datos, porque eso también hace que de repente se sientan observados. Pero yo tengo sus datos. Y tengo su teléfono, tengo su dirección, tengo quién es su familia, a quién debo comunicarme en caso de emergencia. Y bueno, también hay algunos datos que todavía me faltan y voy a tener que recurrir a ellos. Pero también ese pues trabajo que realizas es una especie de investigación y de pesquisa, porque muchos trabajadores también encubren su malestar por orgullo, por dignidad, y entonces son herméticos, no son transparentes para transmitir lo que sienten, los problemas que están confrontando, ¿no? Sí, pues el problema es que a veces no manifiestan sus sentimientos. Entonces muchas veces una actividad de nuestra unidad puede ser confundida. Pueden ellos sentirse de repente auditados, ¿no? Pensarán que uno está inmiscuyéndose en su vida privada, cosa que no es así. Uno silenciosamente está trabajando y viendo la problemática que ellos tienen. Y los problemas van saliendo uno por uno, disimuladamente, de a poquitos, porque ellos en realidad son muy pocos los que manifiestan a veces su estado de ánimo, de disconformidad, de disgusto, a veces el disgusto familiar. Y es importante, ¿no?, que el trabajador se sienta en un estado de satisfacción. Cuando el trabajador está en un estado de satisfacción, va tranquilo a su hogar. No hay digamos, confrontaciones familiares. Y peor es cuando en la familia las confrontaciones se han suscitado durante el día anterior o durante las primeras horas de la mañana. Lleva a la oficina el mismo problema. Esa confrontación llega a la oficina, y quienes, digamos, pagan los platos son los compañeros de trabajo, donde ahí empiezan los problemas, los conflictos, y eso ya se genera en un conflicto a veces laboral, que las quejas llegan a la oficina y, como primero dije, no tengo a veces que hacer el papel de mediadora, de conciliadora, y tratar, pues, digamos, de disminuir esa tensión que existe, ¿no? Esa es la... Ahora, el trabajo que realiza después de generar satisfacción y conformidad en todo el personal es bien complicado. ¿Tienes alguien que te apoye, algún asistente, una persona de esa naturaleza? Porque este es un trabajo realmente de mucha dedicación, ¿no? Bueno, en realidad tuve una asistente, una señorita practicante hasta el 31 de diciembre. Ella muy gentilmente me ha apoyado el año pasado mientras yo hacía las visitas domiciliarias. Ella se quedaba, o viceversa, ella hacía las visitas. Sin embargo, este año vamos a hacer la gestión también de que llegue un estudiante de trabajo social o uno o dos estudiantes para que ayude en la unidad, porque yo estoy trabajando en este momento
prácticamente sola, ¿no? Y es bien difícil abarcar cada punto. Pero sola, pero bien apreciada y querida por los trabajadores. Ahora, el tema pues es bien difícil conseguir que todos estén satisfechos, pero hay puntos culmen, digamos, una actividad recreativa, una efemérides, en algo que distienda, se organiza no una kermés, pero sí una actividad recreativa por el aniversario de Fiestas Patrias, por el Día de la Direza. Claro, ahí entra a tallar lo que es nuestro programa motivacional. Entonces buscamos las efemérides para que el personal se sienta reconocido, muy disimuladamente se siente reconocido. Supongamos es el día de la enfermera, es el día de la medicina, es el día de la secretaria, es el día de la institución, por ejemplo, ¿no? En el día de la institución todos los trabajadores nos reunimos y digamos, hacemos una especie de confraternidad. Y en ese momento, parece mentira, pero se liman muchísimas asperezas. Durante el año, durante la semana anterior o el mes anterior, uno que otro trabajador ha tenido un conflicto. Ese conflicto a veces se lima durante los momentos de confraternidad y eso es muy importante. Muchos no aprecian estas actividades, pero estas actividades son tan importantes, es como el latido del corazón. El corazón está latiendo tan lentamente y cuando se hace una actividad de este tipo, el corazón empieza a resucitar. Y eso es muy importante. Cuando funciona el sistema simpático, es decir, buenas predisposiciones para tener emociones adecuadas, porque también es complicado generar salud en el sector salud, donde no debe haber pues estas fricciones, estos anticuerpos, estas reacciones negativas, ¿no? Y es un trabajo cotidiano. Sí, pues realmente, ¿no? Pero partiendo de la premisa de que somos seres humanos, somos perfectibles, todos cometemos errores, a veces no sabemos que estamos cometiendo un error. Entonces, somos trabajadores de salud y a veces necesitamos un poco de salud dentro de la institución. Ahora, y eso es contraproducente, pero es hay que hacerlo, es parte, pues somos humanos, tú lo has recalcado, ¿no? Y entonces dependes de recursos humanos, hacen capacitaciones, charlas motivacionales, ¿no? Así es. Bueno, mi unidad depende de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Ya. Y bueno, pues la autoridad ha encargado a la Oficina de Personal para que a través de la unidad de bienestar social se pueda crear estados de satisfacción a los trabajadores, porque precisamente, ¿qué es lo que está queriendo la autoridad? Que los trabajadores rindan, pero rindan felices, claro, estén contentos, estén satisfechos con lo que están haciendo, porque todos los trabajadores son seres humanos, repito, sienten, piensan, tienen una conciencia a veces crítica, y cuando esta conciencia está criticando demasiado, se va hacia el lado negativo. Y eso es el problema, tenemos que tratar de que las cosas caminen lo más armoniosamente posible, porque cuando no hay armonía, creo que nada se puede lograr. Ahora, por tu propia profesión de trabajadora social, ¿tienes una inclinación a hacerte entender, a motivar, a tener un trato adecuado y a saber, como dijiste, una especie de conciliadora, a ordenar el ánimo y la voluntad de trabajo de los trabajadores, ¿no? Así es. Procuro siempre estar en ese plano, ¿no? De tratar de llegar al trabajador, tratar de motivarlo para que cambie su estado de ánimo. Vamos a llamarlo estado de ánimo a muchos aspectos. ¿Y has padecido algunos conflictos así irreversibles, muy duros, de personal que es renuente, que es recalcitrante, ¿no? Sí, bastantes, muchos. Inclusive conflictos familiares, que bueno, esos en estricta confidencia. Sí, pues porque ¿no? A veces hay el reconcomio. ¿Qué es el reconcomio? Que uno empieza a comerse a sí mismo por el odio que tiene, el disgusto, y eso le hace daño a la salud de la persona, ¿no? Y si está en el centro laboral, a lo mejor puede ser hasta contagioso, ¿no? Por eso tu trabajo es curativo, un trabajo salutogénico, generar salud y generar bienestar, ¿no? Así es. Bueno, a veces piensan, ¿no? ¿Qué hace la unidad de bienestar? En otras oficinas ellos realizan una labor, hacen un trabajo, lo archivan y lo tienen en su histórico. En el caso mío yo no puedo archivar a los trabajadores que fueron atendidos. Sin embargo, yo manejo una base de datos donde ahí se encuentran todas las actividades que realizo. Por más insignificantes que estas sean, están registradas ahí. De modo tal que a final de año yo misma me hago una autoevaluación y digo, ¿qué hice durante todo el año? Y ahí me doy cuenta de las cosas que hice y voy evaluando cada tema o cada situación que se ha suscitado. Y eso es lo que me Porque hay trabajadores, unos que son más vulnerables que otros, ¿no? Y son más difíciles de tratar. A veces tienen una
no enfermedad, pero es una predisposición mucho más dura para poder ser flexibles, para poder asimilar las condiciones nuevas y cotidianas que se presentan. Te agradecemos, Flores María, el tiempo ya nos ha ganado, y hablar de que el tiempo nos ha ganado también es perder tiempo. Estamos felices de que hayas venido, además tan agradable, tan discursiva y explicativa que ha sido en la jornada, es excelente. Te volveremos a invitar al programa para que hablemos ya de temas concretos respecto de actividades que está realizando, especialmente las motivacionales, ¿no? Cómo hacer estos ejercicios, esta calistenia mental para que la gente, los trabajadores, estén contentos permanentemente, ¿no? Listo, cuando guste. Listo, Muchas ha sido ventana abierta en el programa de hoy día jueves 18, el arribo del sumo pontífice, ha conmocionado, hay emociones y asociando esto en los centros laborales también tenemos emociones, también sentimos alegría, a veces pesadumbre, a veces disgusto. Aliviemos esas cargas negativas y tengamos una energía positiva porque no olvidemos, el hombre, el ser humano, tiene una energía que puede utilizarla para bien o para mal. Utilicemos nuestra energía y nuestras potencialidades para provecho nuestro, de la familia y también de nuestro centro laboral. Con nosotros será hasta la próxima semana, si es que Dios nos da vida y a ustedes paciencia.